H. ¿En qué cosa? ¿Esto qué es? Bicarbonato. Bicarbonato. Entonces, ¿cuál es el otro? ¿La H solita o...? No. Yo se los pongo en H porque los estoy viendo a ver si ya los identificaron, ¿no? H2CO3. H2CO3. ¿Qué es esto? Es con H2. Es el ácido carbónico. Okay. Sí, ¿no? Entonces es una reacción que se está llevando a cabo constantemente dentro del eritrocito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a entrar va a entrar el oxígeno, entonces esta es una reacción básica. ¿Se acuerdan cómo se llama o a qué tipo de reacciones bioquímicamente hablando pertenece esto? A la reacción redox. A ver, Fernanda, ¿qué es la reacción redox? La reacción redox es... ¿Me estás hablando? Porque no te oigo, ¿eh? Sí, no te escuchas ver. Bueno, revísenla nuevamente. Es la de oxidación. Es cuando uno se reduce o algún compuesto se oxida. A ver, ¿qué es la reacción redox? Óxido reducción. Transferencia de electrones. Exacto. Transferencia de electrones. O sea que es un proceso de Óxido de reducción. reducción. Bueno, lo voy a dejar así. Reducción. ¿Ok? Y esta reacción es reversible. ¿Sí? ¿De qué está dependiendo esta reacción? Porque cuando este compuesto se convierte en este otro, ¿qué deja libre? El hidrógeno. El hidrógeno. Sí. Y entonces el hidrógeno pues tiene que ser amortiguado, ¿no? Porque si no me va a modificar el pH interior del glóbulo rojo. Y si esto permanece, entonces puede haber una lesión en el glóbulo rojo por acidez, por demasiada acidez. ¿Sí? Fisiológicamente esto no acontece. Esto puede ser un problema patológico por algún problema en cuanto a los procesos de oxirreducción o los aportes o los radicales libres, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, cuando este pasó acá, dejó libre a este. ¿Está claro? Y este nos da una concentración de hidrogeniones dentro, momentánea, dentro del glóbulo rojo. Y esto tiene que neutralizarse. Pues para neutralizarse, positivo con negativo se neutraliza. Y entonces se forma HB. ¿Cómo se denomina este compuesto? ¿Hemoglobina?
oxihemoglobina. No. Es la de oxihemoglobina, ¿no, profesor? No, No tiene oxígeno. ahí va a haber otra reacción, pero ahorita es que primero esto hay que entenderlo bien, porque este HHB es a lo que posiblemente se encuentre el oxígeno. Entonces, ¿cómo se llama este HHB? Si se le unió un hidrógeno, ¿de acuerdo? Hidroxi. No. De acuerdo a esta reacción, ¿cómo se denomina? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se oxidó o se redujo? Se redujo. Ahí se los dejo también, que lo tienen que averiguar. Esa es una reducción. Entonces aquí estamos hablando, revísenlo. Esta es hemoglobina ácida. Pero aquí está neutralizado. ¿Sí? Está neutralizado. Entonces, cuando llega el oxígeno, tiene que liberarse esta, queda otra vez libre, forma esto, y a través de agua que está dentro del eritrocito, agua, y una enzima. ¿Cuál es la enzima? ¿Ya la identificaron? La anhidrasa carbónica participa en esta transformación. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí ya no hay problema con este hidrógeno porque ya se amortiguó. Entonces aquí ya la hemoglobina queda libre para captar al oxígeno, y es aquí donde se forma la oxihemoglobina. ¿Sí? Y entonces se va a transformar acoplada a la hemoglobina como hemoxihemoglobina. Lo siguiente es lo que ustedes tienen que buscar. ¿Qué es lo que hace que se desacople el oxígeno nuevamente para pasarlo acá? Y para que entre el CO2. El CO2 va también a unirse con esta siempre y cuando tenga liberado ese hidrógeno, y entonces forman la carboxihemoglobina. Pero no todo el CO2 se une con la hemoglobina, sino queda libre dentro del eritrocito, se une con el agua del eritrocito El plasma. y se forma precisamente esto. Entonces, La HHB es la hemoglobina reducida. No, es la hemoglobina ácida, fue lo que dijo. así es. Entonces, aquí yo ya les, ejemplifiqué toda una serie de reacciones bioquímicas que acontecen durante el transporte de oxígeno. Profesor, y por ejemplo, bueno, como... Sí. El transporte de oxígeno porque también este CO2, ya lo puse aquí, este CO2 va a pasar para acá, ¿no? También va a entrar al eritrocito. Sí, dime, Tani. Arriba en la parte donde mencionaba que cuando se desacopla la oxihemoglobina, es cuando se llama deoxihemoglobina, porque bueno, encontré que dice que es cuando ya no contiene oxígeno. Sí, desoxihemoglobina. ¿Sí? Sí. Y es cuando pasa al
ahí deja en libertad nuevamente la hemoglobina para que pueda captar un CO2. Ok. Una molécula, o sí, algunas moléculas de hemoglobina, otras estarán captando ¿no? Porque siempre va a quedar libre por todas estas reacciones, por estas reacciones de oxirreducción. Ok, gracias. Si esto no se amortigua, entonces el glóbulo rojo va a sufrir, va a incrementar su pH y entonces se puede, ¿cómo se llama?, destruir. Si se destruye este glóbulo rojo, bueno, ya sabrán lo que pasa, ¿no? Ya no tiene la posibilidad, cada glóbulo rojo que se destruye ya no tiene posibilidad de hacer esto. Como hay millones de ¿cómo se llama?, de glóbulos rojos, pues siempre está asegurada todo este tipo de reacciones. Y otra cosa que tienen que identificar es la participación del cloro. El cloro también viene aquí. Obviamente, el cloro pues no está participando en esto, ¿no? En esta difusión del CO2 hacia el alveolo o del oxígeno del alveolo hacia el capilar sanguíneo. Entonces, este cloro lo que hace es precisamente tener, cuando esta reacción se ve imposibilitada para captar este hidrógeno, que lo capta el cloro, se forma ácido clorhídrico en pequeñas cantidades y aquí queda amortiguado ¿cómo se llama?, el hidrógeno. ¿Ok? Ok, sí. Esto es lo que se llama shift de cloro o reacción aldane. Bueno, todo es el contexto el que ustedes tienen que resumir qué es lo que está pasando de acuerdo a la pregunta, ¿no? Por eso la pregunta dice qué tipo de reacciones se producen dentro del glóbulo rojo durante el transporte de los direcciones. Sí, aquí está resumido, pero yo les he puesto lo esencial, ¿no?, para que ustedes puedan completar estas reacciones. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas? Ahora, ya se los dejo así, si quieren, pero si les es muy complicado y no tiene ninguna importancia, pues ya verán que más adelante van a tener que revisar como quieran. Aquí la clave está en esto, la reacción de los. Ok, entonces, pues hasta aquí sería el apoyo que yo les daría respecto al bloque 5, relacionado con el transporte de gases respiratorios, oxígeno y CO2, tanto a nivel del plasma sanguíneo, estaría el plasma sanguíneo, como dentro del eritrocito. Ok, entonces, ¿alguna duda? Por ahí es donde está la respuesta a ¿cómo se llama?
las preguntas del bloque 5. Fernando. Bueno, sigo pensando, ¿yo sí me escucho? ¿Ya estoy? Sí, Bueno, sigo pensando en las bolitas. sí. Gracias. Montserrat. No, profe, creo que ya todo claro, gracias. Sí, como una idea general, ¿no? Para Sí, que sí. ustedes ya se ubiquen bien en la explicación. Yo no les voy a dar toda la explicación, yo les estoy dando nomás los elementos que les ayuden a dar la explicación, pero Sí, claro, todavía tengo Ariadna. más a profundidad. Ok. Pablo. Todo bien. No, profesor, gracias, ya tengo la guía. Ok. Francisco. Quedó claro, profesor. Gracias. Gabriela. Todo bien, profesor, gracias. Pilar. Ya, creo que ya tenemos la idea, profesor. Muchas gracias. Bueno. Tania. Sí, profesor, gracias, todo bien. Ok. Dulce. Todo bien, profe, gracias. Jennifer. Sí, profe, muchas gracias. Alfredo. Todo bien, gracias, profesor. Joshua. Profe, María José. sí, profesor, está la idea. Muchísimas gracias. Ok. Profe, Alguien. Gabriel. Gabriel. Dime, Gabriela. Estás indicando con la manita. ya, profesor, gracias. Ok. Entonces quita tu manita porque si no me confundes. Ok. Entonces, Profe, no hay nada más. Sí, yo le a ver. quería decir, Fer, Ah, entonces, ya en la pregunta 2 tenemos que mencionar tanto los procesos en cuanto se asocia, digamos, en este caso el oxígeno o el dióxido de carbono a la hemoglobina, como la disociación de estos, los dos. Ok, sí, o sea, lo primero que tienen que es que recordar la reacción esta de Redox, de oxirreducción. Después ver cómo se acontece oxirreducción entre la hemoglobina y el oxígeno, entre la hemoglobina y el CO2. Más aparte, por los hidrógenos que deja libre la hemoglobina para poder captar el oxígeno y el CO2, entonces se forma ácido carbónico y bicarbonato. Y aun cuando quede libre un hidrógeno, entra la reacción del cloro, ¿no? A tratar de amortiguar el cloro, los hidrógenos que quedan libres. Más o menos así, un resumen general, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, bueno, usted mencionó, bueno, es que me surgió una pregunta. Bueno, usted mencionó que, por ejemplo, en la parte donde está el alveolo ya va a llevarse a cabo, como lo que vimos en el bloque pasado, lo de las leyes, ¿no?, que se aplican. Digamos que la que llega a aplicarse primero es la de los gases ideales, ¿no, profesor? En esta parte de los glóbulos. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar o desencadenar cada una de las leyes que estuvimos viendo en el bloque pasado, según el proceso que vaya siguiendo. Ok, muy bien. Sí, las leyes que vimos para la hematosis, no todas, pero sí unas quedan todavía, son necesarias para poder explicar por qué difunde el
oxígeno y el CO2 del plasma hacia el eritrocito y viceversa. Ok, de las que yo encontré es justamente la que le mencioné, que es la de los gases Sí. ideales, Dalton Ok. y Henry, que son las principales. Perfecto, adelante. Muy bien, gracias. O sea, si entiendes el principio de esas dos leyes, Sí, pues ya te ayuda mucho a entender los procesos que acabo de mencionar, ¿no? sí, Porque de esas leyes está dependiendo. Esas leyes lo que hacen es concentraciones, presiones parciales, sí, volúmenes de oxígeno, de CO2, ¿no? así es. En ambos lados, en el plasma sanguíneo y en el eritrocito. Entonces es obvio que pues, dan sustento pues ¿cómo se llama? A la explicación de cómo se dan estas reacciones en el eritrocito, ¿no? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Entonces solo daremos énfasis en los procesos que acontecen en el eritrocito y no en el plasma, No, en el resumen, en los dos. en los dos, Los tanto en el dos. plasma como en el... Sí, en resumen tiene que ser, bueno, el CO2, bueno, para que el CO2 y el CO2 y el oxígeno se encuentran en la sangre. Hay diferencias en cómo se encuentran en el plasma sanguíneo. Hay diferencias entre el oxígeno y el CO2. Por lo tanto, sucede esto. ¿Sí? Ahora, cuando entra el oxígeno al eritrocito, acontece esto. O cuando entra el CO2, acontece esto. Para que salga el oxígeno nuevamente al plasma sanguíneo y de ahí al alveolo. Son procesos reversibles fisiológicamente hablando, ¿no? Pueden estar alterados patológicamente hablando, porque hay muchos problemas de, por ejemplo, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica, y eso tarde o temprano se los van a encontrar por ahí, a lo mejor en la web de nutrición, ¿sí? O en otras webs. Entonces, pues que ya lleven por lo menos lo básico de estas reacciones para que puedan empezar a entender otra complejidad, ¿no? A otro nivel. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿lista la asesoría? Gracias, ahí nos vemos. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, hasta luego.